Actividades. Ustedes saben que con el oro se tiene que refinar para convalidar que realmente es oro de verdad, se tiene que pasar por el fuego, ¿no? Una llama ardiente. Los que saben algo de químico, han visto cómo se hace el oro, saben cómo se pasa ese proceso, ¿no? Muy bien, justamente 1 Pedro capítulo 17 dice que así como el oro es refinado por el fuego, nuestra fe también se refina por los retos que surgen de cumplir la misión que el Señor nos da a cada uno y que nos ha encomendado. Y dice que la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser refinada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, de honor, como Jesucristo, cuando Jesucristo venga por segunda vez. Digamos que todas esas pruebas, con el fuego, digamos que el fuego es como las pruebas, ¿no? Al momento que pasan las pruebas, te das cuenta realmente que es oro, ¿no? Y ese oro, digamos que es la fe, ¿no? Algo así como la fe también es algo espectacular, te das cuenta. Wow, realmente mi fe está cimentada en Cristo, realmente mi fe está cimentada en lo que digo creer, realmente mi fe está cimentada en lo que yo realmente he dicho o he profesado. Digamos que en ese momento te das cuenta, en el medio del fuego, en medio de la prueba, una prueba, cómo tu fe se va purificando para el Señor también, cómo tu fe realmente se va realizando para el Cristo Jesús, haga su propósito en ti, no en las circunstancias o lo que tú pensabas antes que era solamente por suerte, por circunstancias, no, sino tiene un propósito también. Otro punto importante es para poder establecer nuestra fe y esa fe también sea sólida. Muchos te dirán, bueno, yo puedo tener fe, de repente soy cristiano, tengo años en la iglesia, pero mi fe es débil, no tengo la fe como la del pastor, no tengo la fe como la de tal hermano, ¿no? Que oró y se cumplió, de repente logró sus objetivos, ¿no? Al momento de el hermano ora y una y tiene más fe que yo, tú dirás, seguro te pasó ese pensamiento por su cabeza. A mí me pasó eso muchas veces, decía, un tal hermano o tal ministro tenía ese llamado, ¿no? Para poder hacer milagros. Y yo me sentía en una posición un poco incómoda, ¿no? De repente decía, no, mi fe no es la que produce realmente milagros. Pero está agarrado, no es así. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 3, justamente por qué nuestra fe se establece y se vuelve sólida a la vez. ¿Y por qué también produce esto? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Es la paciencia la que hace que tengas más fe también en el Señor. A veces somos muy impacientes, ¿no? Yo me incluyo, a veces soy muy impaciente. Espero que pasen las cosas así rápido, espero que las cosas se cumplan, espero que las cosas se hagan a mi forma, a mi manera de pensar, según mi perspectiva, no como la de Dios, y me olvido de que Dios es soberano, o que Dios tiene hacer su voluntad en mí, o en la gente que me rodea. Y digo, wow, realmente soy muy impaciente con Dios, quien me ha dado todo, quien me está dando la vida, quien me está dando la oportunidad de estar aquí con bien, predicando, con recursos, tener una salud estable, teniendo algunas cosas que otros no tienen de repente, pero igual soy impaciente, me gusta reclamarle a Dios, me gusta quejarme delante de Dios, decirle, ¿por qué, no? ¿Por qué a pesar, incluso estando bien, dices, ¿por qué? Te quejas, y cuando viene la prueba ni te imaginas cómo te vas a poner, tu fe es realmente probada en el momento de que eres impaciente. Demuestra tu impaciencia mucho más de la que ya puedes tal vez tener. Pero no nos podemos a pensar realmente qué pasa cuando nosotros perseveramos o cuando nuestra confianza se vuelve realmente en el Señor. El Señor Jesús nos dijo en una oportunidad a sus discípulos, ¿no? Cuando estaba aprendiendo parábolas, en una oportunidad muy confrontante a la vez, el Señor, que era un buen siervo y fiel, ¿no? Cuando había perseverado en el camino, decía, buen siervo y fiel eres tú, por poco has sido fiel y en mucho te pondré y entrarás en el gozo de tu Señor. O sea, ese es el resultado de realmente ser paciente delante de Dios. Creo que las pruebas te ponen realmente en tu lugar, te ponen realmente en la posición que tú tienes que estar, te ponen en el momento determinado también de cómo hacer las cosas, te ponen las circunstancias para que realmente puedas ejercer si realmente crees o no crees en el Señor. En el Nuevo Testamento Jesús tiene un montón de ejemplos acerca de la fe. Te puedo citar algunos que están en Mateo, por ejemplo. El que te citaba está en Mateo, capítulo 25, cuando le dice esto al buen siervo, ¿no? O bueno, cuando perseveró en la fe, buen siervo y fiel eres tú, has cumplido todo esto. Y esto se demuestra a través de nuestros actos, siendo obedientes, obviamente. Si eres obediente a su palabra, no vas a ver el resultado de esa fe. Todos tenemos la misma medida de fe.
a todos los cristianos, a todos los creyentes, se les ha dado el mismo espíritu a todos. Nadie tiene un espíritu más grande que el otro o una fe más gigante que el otro, aunque te parezca un poco raro. Muchas veces ha pasado en otras iglesias o de repente has visto a alguien decir que tiene más fe que tal persona porque hizo un milagro, porque de repente oró y pasó otra circunstancia, en fin, un montón de cosas, ¿no? Que ya te dije hace unos minutos. Pero, esas cosas no nos pueden limitar o no te pueden generar una especie de paradigma, un estigma en tu mente, decir, no puedo orar, estoy detenido. Cuando tú tienes la autoridad para poder orar también y poder creer realmente como tal hermano hizo, tú también puedes orar y tener el mismo nivel de fe también. No puedes limitarte. Y otra cosa es también saber que Dios es soberano. Sabemos que Dios es soberano, pero muchas veces pasa de que creyendo que Dios es soberano, no actuamos tampoco. Es como dejarlo solamente a que el Señor obrará a tal momento y no hacemos nada y nos falta la fe también, porque no actuamos, no tomamos la iniciativa para hacerlo también. Ese es otro caso también. Puede pasarte el extremo de que te falta fe del otro hermano o también que crees que Dios es soberano y no haces nada tampoco. También es falta de fe. Y a mí también me ha pasado las dos cosas, así que eso se los puedo compartir. La gente que te rodea, la sociedad, tus amigos, familiares, te va a querer retar muchas veces. Ya te ha pasado seguramente, a mí también. Cuando tú tienes tu fe realmente marcada en Cristo Jesús, hace que tu fe sea sólida, sea cimentada realmente en lo que es Cristo, en lo que quiere hacer, en su palabra. Haces que sea más eficaz ese compartir de tu fe. No se limita solamente a algo que tú, digamos que lo tienes bajo por tu culpa, ¿no? por pensar así, o simplemente porque no he creído realmente, no he puesto mi confianza en Cristo Jesús. Como dice Pablo, ¿no? En Filemón 1:6, él oraba mucho por este siervo y le decía para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está entre nosotros por Cristo Jesús. O sea, él oraba mucho por Filemón y seguramente lo hacía por muchos de sus discípulos que tenía en ese entonces, Pablo. En ese tiempo estaban pasando muchas pruebas. Los primeros cristianos habrán sido los más probados en su fe, seguramente. Ellos eran perseguidos, morían a causa de Cristo. Si profesabas la fe cristiana, seguramente te iban a matar en un coliseo al día siguiente con los leones. Imagínate tener ese nivel de fe. Y su fe es la misma que tienes ahora. No es que en el siglo I había más fe, era otro nivel de fe, no. Sino es la misma fe, es el mismo Espíritu Santo. Un fruto del Espíritu Santo es la fe. Si lo encuentras en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice que la fe es un fruto del Espíritu Santo, así como también hay la bondad, la benignidad, la alegría, paciencia, dominio propio, etc. Todos esos frutos, la fe es parte de ellos también. No es algo que no puedas tener. Claro que lo tienes por Cristo. Agradeces si lo tienes. Y si no lo tienes, te animo a que puedas creer en Él realmente. Hay que compartir esto, no lo dejemos de lado. Nosotros vivimos por fe y no por vista, como dice también 2 Corintios capítulo 5. Los cristianos vivimos por fe. Si viviéramos por vista, estoy seguro que muchos de nosotros no estuviéramos acá, estuviéramos haciendo otra cosa. O ya estuviéramos rendidos, o estuviéramos decepcionados, deprimidos, en fin, X cosas. Pero la esperanza está en Cristo. Así tú te deprimas, te pase la peor desgracia de este mundo, vas a querer cimentarte en Cristo Jesús, no vas a querer alejarte. Tu fe va a estar cimentada en Él. Esa es la gran diferencia que tenemos con la gente que tiene mentalidad positiva, que hace coaching, que tiene buena psicología de repente, que es pilas, motivadora, pero cuando le pasa una prueba así de dura, como seguramente sabes la historia de Job, ¿verdad? O si no te la recuerdo, ¿no? ¿Qué le pasó a Job cuando su fe fue probada? Este hombre de Dios, que era el más fiel a Jesús en su época, cuando lo probaron, al final termina diciendo que solamente lo había conocido de oídas, pero al final terminó viendo cómo era Él. Sus ojos realmente pudieron ver quién era Dios realmente. Imagínate. El objeto de la fe. Este es uno de los puntos que quiero tratar también, el objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? Para que las personas que somos pecadores como tú y yo puedan conocer a Cristo. En Romanos capítulo 3, ahí me pueden acompañar también. Romanos capítulo 3, versículo 22.
que habla mucho Romanos acerca de lo que es la justicia en la fe, la salvación, pero específicamente en este capítulo, bueno, en este versículo, dice que la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo, para que todos aquellos que creen en Él sean justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, ¿no? Hasta el versículo 24. La justicia es de Dios por la fe en Jesucristo. Te das cuenta, tienes justicia por Jesucristo creyendo en Él, por su fe en Él, no en ti, no en las cosas, no en algo más, sino en Jesucristo. Tienes justicia mediante, y eres justificado también por Él, gratuitamente por su gracia. Entonces, como dice en Efesios 2, también somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, por gracia. Más de la mano el tema de la fe y la gracia. Es otro tema la gracia, pero van muy relacionados. Es una fe salvífica, como te dije al inicio también. Esta fe que realmente salva, esta fe que realmente te va a llevar a superar las pruebas, como dice el tema del día de hoy, superar las pruebas. Esta fe, en medio de la prueba, te va a ayudar a superar esto también a la vez. La única manera que tú puedas probar tu fe es por medio de las pruebas. Y si crees en Cristo, las vas a superar. Cuando digo superar, digo que el Señor va a hacer tu voluntad en ti. No lo veas con tus ojos, velo por la fe, como dice, ¿no? Como dije anteriormente, ¿no? Por la fe vivimos, no por vista. No es que el Señor va a concederte realmente lo que tú quieres en sí, a tu perspectiva. Lo va a hacer a la perspectiva de Dios y es lo mejor para ti también. Es conforme a su voluntad. Podemos pedir que nos sane enfermedades, podemos pedir que nos sane en oración por muchas cosas, pero a veces sí te va a responder con un sí y un no. Como con Pablo, cuando le pidió que ore para que le quite el aguijón de la carne y no se lo quitó. Pero igual seguía obrando, diciendo maravillas. Seguía predicando el Evangelio por todos lados y él no se rendía, tenía la fe. Es un fruto del Espíritu Santo. Recuérdalo siempre. Si tienes el Espíritu Santo en ti, vas a tener esta fe siempre en tu vida. No te vas a querer alejar de Dios, nunca, jamás. Así estés en la peor situación posible que te puedas imaginar. Si tienes tu fe cimentada en Cristo Jesús, tienes tu fe puesta en Él realmente, vas a querer perseverar, vas a querer volver a Él, vas a querer escucharlo una vez más, vas a querer arrepentirte y volver a Él. Somos humanos, yo te entiendo. Imagínate el caso que está en Mateo. Ese sí quisiera que lo leamos juntos. Es una historia que seguramente la he escuchado, pero no sé si la habrá meditado de tal forma como yo la he meditado hace poco, ¿no? De Jesús en Mateo capítulo 8, de versículo 23 al 27, cuando estaban en la barca. Después de que Jesús había hecho muchos milagros, sus discípulos lo habían visto a él haciendo sanidades, curando enfermos, multitudes, la gente lo seguía a todos lados, y después de haber presenciado todo esto, de haber visto todo esto, se subieron a una barca, ¿no? Para cruzar el mar, para pasar el mar al otro lado, y vino una gran tormenta, ¿sí? Vino una gran tormenta. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo, dicen, los discípulos tuvieron miedo. Y yo me imagino, ¿no? Obviamente, ¿quién podría decirme tú, no? Oye, pero hay una mega tormenta, hay un tsunami, hay remolinos, o sea, ¿cómo no te vas a asustar? Somos humanos, te puedes asustar, es normal que te puedas asustar, ¿no? Yo me pongo de su piel de ellos, yo también me puedo asustar, ¿no? Me puedo morir. Pero Jesús estaba durmiendo y me imagino después de haber hecho todos esos milagros que te cuento, estaba muy cansado, en su humanidad estaba durmiendo, que ni la tormenta lo despertaba, ¿no? Pues los discípulos a despertarlo, ¿no? Señor, por favor, ¿qué hacemos, no? Y después termina diciendo hombres de poca fe, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo levantan, no? Y terminó calmando la tormenta. Se apaciguó todo, literalmente se apaciguó y dijeron, ¿quién es ese que hasta las tormentas le escuchan, ¿no? Y se calma todo. Realmente Jesús le está dando un gran ejemplo de cuánta falta de fe tenemos, incluso después de haber visto todos estos milagros que te acabo de mencionar antes, todo lo que Jesús hizo. Sanidades, milagros, conversiones, expulsión de demonios, en fin. Y después hay otros casos más también, similar también cuando Jesús atravesó los mares, ¿no? Igual, a Pedro le faltó la fe también. A todos nos puede faltar la fe. Somos humanos. Una vez más, yo entiendo cómo te sientes, como yo también me he sentido un momento cuando me falta la fe. Pero aquí Jesús nos está diciendo que confiemos en Él, que Él es la verdadera fuente de fe, verdadera, ilimitada, que no dudemos. Y si dudamos, volvamos a hacerlo una vez más.
Él no te va a desechar, Él no te va a expulsar, no te va a decir, no, ¿por qué dudaste? Aléjate. No, no te va a decir eso, jamás. Él, al contrario, Él te va a querer recibir. Te exhorta a que puedas volver a Él. No tengamos miedo. Muchas veces, en este caso los discípulos también en otro pasaje le dijeron, Señor, auméntanos la fe porque nos falta. No, y luego les mencioné el famoso versículo, solamente lo he escuchado, acerca del granito de mostaza. ¿No? Si tuvieran fe como un granito de mostaza, o si su fe fuera también, pueden mover las montañas. Hay muchos casos de la fe que puedo mencionar de ahorita, pero quédate con este último de la tormenta, ¿no? Cómo apacigua las tormentas que puedes tener también en tu vida, que puedes tener en tu diario vivir, o que las has tenido, o las puedes atravesar, o que te pueden pasar después, también. Ten en cuenta siempre. El Señor apaciguó todo eso, cimentando tu fe en eso. Hay que aplicarlo. Yo sé que en lo teórico, pues, ok, me lo quedo, lo apunto, lo guardo y me lo quedo. Pero, ¿qué pasa cuando pasa la prueba de verdad? ¿Qué pasa cuando vienen las tormentas de tu vida? ¿Cómo aplicas el conocimiento? ¿Cómo lo pones en práctica? Ahí viene el gran reto. No quiero que te quedes con lo teórico. Muchas veces pecamos de quedarnos con lo teórico. A mí me ha pasado también eso. No nos quedemos con lo teórico, porque cuando viene la prueba te vas a deprimir, te vas a querer esconderte, te va a faltar la fe. Vas a tener muy poca fe en ese momento. Y ya te he mencionado antes que la fe que tenemos es la misma que tenemos todos los cristianos. Nadie tiene una fe mayor que otro, nadie tiene un espíritu más grande que otro. Es el mismo espíritu, es la misma fe. Pidámosle al Señor que nos dé más fe, más seguridad, más confianza, sea la personalidad que tengas, seas temperamental o no, seas tímido o no seas tímido, seas una persona más introvertida o extrovertida. El Señor te va a guiar, el Señor te va a dar la fortaleza para seguir su voluntad, porque está en sus planes que tú puedas tener fe en Él también. Es algo que tú le vas a pedir y Él lo va a hacer. No va a cumplirte. Así como la victoria del pecado, Él también te da la victoria del pecado. Va a querer que tú luches contra tu pecado también. Así igual Él también va a querer que tengas la fe necesaria para poder creer en Él y poder hacer milagros incluso. Si está en su voluntad hacerlo, lo va a hacer contigo, va a ver contigo. Tenlo por seguro que sí. No dudes de tu fe. Como decía en la mañana en un sermón, para poder conocer más de Dios, hay que exponernos más a Dios. Así cuando te vas a la playa a broncearte con el sol, ¿cómo vas a conocer más de Dios? ¿A quién te vas a exponer? ¿A lo que dicen los libros, lo que dice la psicología, lo que dicen tus amigos? ¿O vas a ir a la palabra de Dios? A la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Dónde más está su palabra? En la Biblia. La fe viene de ahí, la fe viene por el oír de su palabra también. La gente va a entender tu fe por medio también de la predicación del Evangelio. Y la va a poder también experimentar también. La van a poder vivir realmente como es. ¿Dónde está tu fe? ¿No? Ya voy terminando un poco, con esto termino, una conclusión de unos minutos más. ¿Dónde está tu fe? Ahorita ponte a pensar, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde la tienes? ¿Realmente la tienes cimentada en Jesús? ¿La tienes cimentada en tus emociones? ¿La tienes cimentada en tus fortalezas, en tus aptitudes, en tu temperamento, en tu personalidad? ¿Dónde está tu fe? O sea, realmente, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde la tienes realmente puesta la fe? Medítalo ahorita, ¿dónde tienes tu fe ahorita? Te va a ayudar un montón. Somos personas débiles, somos personas que sufrimos mucho. Podemos pasar muchas circunstancias complicadas, personas que por causa del pecado vamos a sufrir un montón de circunstancias, pero sabemos que en Cristo Jesús vamos a encontrar la calma que realmente necesitamos. Su justicia está en nosotros, sabemos que Él obra para bien, su fe es eficaz, su alcance, su gracia es eficaz y sobre todo te va a animar también a que puedas seguir adelante en medio de todo, ¿no? No tengas miedo. Pon tu fe en Jesús. Si tienes miedo, pon tu fe en Jesús. Si tienes miedo de que pase algo malo, alguna prueba, de repente, no quiero pasar pruebas, ¿no? Es necesaria las pruebas también. No creas que no somos recontra necesarias las pruebas. Y de repente ya lo sabías, pero cuando te toque pasar la prueba, pon tu fe en Cristo Jesús. No lo pongas en nadie más. No creas en ti mismo. No cometas ese error. No lo hagas, vas a sufrir mucho.
Todos vamos a pasar esas circunstancias complicadas, pero Jesús está la esperanza de este mundo y no nos rindamos. Proclamemos esta fe a la gente que no lo conoce. Tengamos la misma convicción con todas las personas que nos rodean. No tengamos miedo. Si yo te puedo pedir algo en este momento, en esta noche, es que primero cimientes bien tu fe, la tengas puesta en Jesucristo, no en alguien más, en otras cosas. Si tienes miedo, pide al Señor en oración que te dé la fortaleza y Él lo va a hacer. Y vas a tener la autoridad para hacerlo también, porque Él nos ha dado la autoridad también, es Espíritu Santo. No pequemos de poca fe. Si ayer has fallado, has caído en algo, o has tenido un mal pensamiento, de repente has ofendido a alguien, también pídele perdón al Señor. Él es bueno también para perdonar. Espero que te dé la fe para hacerlo también, no tengas vergüenza. Y por último, que no es lo menos importante tampoco, esta fe nos va a ayudar a superar todas las pruebas que tengamos en este mundo. Todas las pruebas que te puedas imaginar o las que todavía no has pasado o que yo no he pasado de repente todavía, me van a ayudar a crecer, a madurar más, a cimentar más mi fe en Cristo, no en mí. No me voy a poner un plan de que yo puedo solo o que Dios es soberano y no hago nada tampoco. Al contrario, yo quiero hacer muchas cosas. Quiero poner en práctica muchas cosas que estoy predicando ahorita, que conozco, y quiero superarlas también. No quiero quedarme ahí tampoco. Y te animo a que tú también puedas seguir adelante. No te quedes con lo que sabes, sino pon en práctica también. Tengamos la iniciativa de hacerlo, ¿sí? Con todas las personas que tú conozcas o que de repente creas que necesite escuchar este evangelio, hazlo. Predícales a ellos, ¿sí? Te animo a que lo hagas así. No te rindas. Confía y pon tu fe en Él. Por favor, te animo a que lo hagas. No deseches este mensaje. Espero que cale entre más profundo en tu corazón. Si te ha quedado algo, es Cristo Jesús quien obra a través de mí, no yo. No seré el mejor predicador, pero te animo a que puedas hacerlo. No, cree en Él, nada más. Pónganse de pie, vamos a orar para finalizar y dar gracias a Dios por esto.